Nuestra gente tiene su propia forma, ruda y al propio tiempo tierna, de escenificar la pasión en los anuales actos de Iztapalapa. Tarde polvorienta de Viernes Santo, tarde que pone un Jerusalén en cada conciencia, tarde que agoniza junto con el Cordero sacrificado. Semana Mayor, imponentes horas de recogimiento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y los invito a que se queden con nosotros para hablar de lo que significa la Semana Santa, así como las celebraciones que se llevan a cabo en todo el mundo, en especial aquí en la Catedral Metropolitana. No se vayan. Muy buenas noches, les saluda con el gusto y el respeto de siempre su amigo Alberto Barranco Chavarría. Esto es Leyenda Urbana. Tenemos detrás de nosotros el marco maravilloso que nos da escenografía a este programa, que es la iglesia de Santo Domingo, su espectáculo de la arquitectura virreinal, su espectáculo de barroco puro. Esto es como digno marco para hablar, para hacer un recuento de la tradición, para hacer una remembranza de los sucesos, de los acontecimientos, en fin, de lo que ha sido la Semana Santa a lo largo de la historia en este país y con énfasis en la Ciudad de México. Se podría decir que la ciudad del virreinato hasta 1850 era exactamente la misma, se vestía con el mismo tejido al inicio de la Cuaresma. El momento en que se iniciaba la semana, los días, los 40 días de sacrificio, la gente le ponía paños a los pianos, la gente tapaba los espejos, la gente en ocasiones le ponía paños oscuros, telas gruesas a las ventanas para oscurecer la casa, y naturalmente pues a veces el sacrificio consistía en una sola comida al día. En ocasiones se prescindía del postre, en ocasiones se hacía algún otro sacrificio adicional. Sin embargo, bueno, pues ya la Semana Santa se entronizaba al momento en que el virrey acudía a lo que era la peregrinación de Domingo de Ramos. Esta salía justamente de la iglesia de Santo Domingo, por lo menos la principal de ellas, con asistencia del virrey, y llegaba hasta la iglesia de la Santa Veracruz. Posteriormente, el lunes, se hacía una peregrinación que se alargaba el martes, el miércoles. En cada una de ellas aparecía una imagen de la Virgen que en su momento pues representaba una tradición que tenía un significado profundo en cada caso. Una de las tradiciones que se hace durante la Semana Santa, exactamente el Jueves Santo, es la visita de las 7 casas. Y esto simboliza los 7 juicios que tuvo Jesucristo. La gente recorre 7 iglesias o hace una ruta de 7 templos en donde hace una oración recordando la pasión de Jesucristo. La tradición principal nos hablaba de iniciar el periplo en la iglesia de San Fernando, continuar en la iglesia de San Hipólito, es decir, estamos caminando sobre lo que era la antigua calzada de México-Tlacopan, que ahora tiene diferentes nombres. Bueno, se continuaba de la calle de Puente de Alvarado hacia la avenida Hidalgo, y ahí se encontraba el fiel con la iglesia de la Santa Veracruz, se encontraba con la iglesia de San Juan de Dios, que entonces era parte del convento de San Juan de Dios, que después se convertiría en un hospital para mujeres enfermas de bubas, es decir, tener algo así como lo que sería después la sífilis. Más adelante la gente llegaba a la iglesia de San Francisco la Grande, del convento de San Francisco, ya en la calle de Madero. En los años recientes no es una iglesia
que tenga muchos años, la gente acudía también a la iglesia de San Felipe de Jesús, que está todavía colindante a San Francisco. Se seguía por la Profesa, que está en la esquina de Madero e Isabel la Católica, que alguna vez se llamó San José del Real por tener su sede los religiosos de esa orden, y finalmente se terminaba este peregrinaje en la Catedral Metropolitana. El viernes era día de luto total. Las mujeres que durante todo ese tiempo, bueno, pues apenas si salían a la calle, apenas y se ponían un vestido lujoso, el viernes era riguroso estreno, o bien sacar del viejo ropero en donde se preservaban los trajes con alcanfor o con algún olor de vainilla. Bueno, se sacaban los trajes que estaban impecables o se sacaban de los baúles que estaban tachonados con figuras de flores, figuras de fierro clavadas pues en la madera, y entonces se buscaba el vestido negro más elegante para ir a los acontecimientos, a las solemnidades del Viernes Santo. Estas consistían, primero, naturalmente, en el sermón de las 7 palabras, que conmovía hasta los más descreídos, y posteriormente la peregrinación mayor, la peregrinación con el Santo Sepulcro, con el descendimiento de Cristo. Entonces se llegaba a un marco en donde se caminaba, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana hacia alguna de las iglesias cercanas, y ahí, bueno, pues la procesión la llenaba una cantidad impresionante de personas, que llenaba, dicen las crónicas, no solamente la calle, sino incluso la seguían por las azoteas de las casonas. Pero todo esto se olvidaba al impacto del Sábado Santo. El Sábado Santo, que de acuerdo con la liturgia católica en aquel entonces se abría la gloria, sábado de gloria. Bueno, pues además de la quema de Judas, de pronto cuando se rasgaban los velos, se rompían finalmente los lienzos que estaban apresando a las imágenes. Bueno, pues en ese momento la campana de catedral daba la orden, y a partir de ahí se iniciaba un largo repique que alcanzaba todas las iglesias de la Nueva España o del México en los primeros años de la independencia. El Jueves Santo solamente tiene un carácter eminentemente eucarístico, por la tarde, por ejemplo. Sí. A las 5 de la tarde, es decir, es la conmemoración de la institución de la Eucaristía, y la centralidad, o todo se centra en la institución de la Eucaristía, y entonces es realmente un momento para agradecerle a Dios, ¿verdad?, la institución de este sacramento. Y de hecho, después de estos oficios de la institución, hay una procesión con el Santísimo, aclamándolo de una forma así, pues solemne, y llevándolo después al lugar que se llama el monumento, donde se deja ahí a disposición solemne de todos los fieles. Ese es un aspecto muy importante, relevante, la atención a la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Es una acción de gracias por esa presencia de Jesús en la Eucaristía, la institución de este sacramento. Ahora, en esa misa está también lo del lavado de los pies, lavatorio, recordándonos precisamente el mandamiento, como ya comentaba, el mandamiento de la caridad del amor, cuando Jesús mismo, después de instituir la Eucaristía, Él se ciñe una toalla a la cintura, ¿verdad?, y empieza a lavarle los pies a sus apóstoles como un signo de humildad. Hagan ustedes lo mismo, les dice Jesucristo, porque enseñándonos que nada absolutamente puede hacerse si no es a través del servicio, si no es a través del amor, el amor al prójimo, a través del servicio a los demás. Muy bien. ¿Y el Viernes Santo? Después del jueves, entonces ya entramos al núcleo fundamental de la Semana Santa, que es lo que llamamos nosotros el Triduo Santo. El Triduo Santo es el viernes, es el sábado y es el domingo. Son los 3 días más santos, ¿verdad? El viernes pues nos habla, ¿verdad?, sobre la pasión de Jesucristo. Y por la tarde celebramos el oficio de su muerte. El sábado santo pues es un día de silencio, suponemos que Cristo está
en el sepulcro. Es un día de absoluto silencio, de respeto. Dos sucesos van a empañar el sosiego con que vivía la Ciudad de México las celebraciones de Semana Santa. Ambos se dan con 7 años de diferencia y ambos van a estremecer de diferente manera la conciencia, la vida del tráfago de la Ciudad de México en aquel entonces. Primero hablemos del incendio en el Callejón del Sapo, que se da exactamente el 29 de marzo de 1850, Jueves Santo. Este callejón, que estaba en el barrio de Nuevo México, que ahora estaría en lugar muy cercano a las calles de Artículo 123, Ayuntamiento, Victoria, Valderas. Bueno, en esta zona estaba un lugar donde se fraguaban, donde había una herrería, donde se hacían labores de herraduras y demás que pedía la población. Bueno, pues en ese lugar decía primero el cronista Guillermo Prieto que había un viento tremendo que se volcaba en la Ciudad de México. Este viento levantaba espesas nubes de polvo y corría básicamente del sur hacia el norte de la capital. Bueno, en ese marco, de pronto una chispa en esta herrería de que hablamos, bueno, pues va a ocasionar un incendio. Primero se quema el techo de este mismo lugar, que era un techo de tejamanil, es decir, de paja. Posteriormente, el incendio se va a extender hacia un depósito de caballos, donde se guardaban carruajes y caballos. Se va a propagar el fuego en una forma terrible, al punto de que van a morir en medio de aullidos que parecían humanos, por lo menos 50 caballos. Van a incendiarse 47 carretas, y en todo ese escenario las chispas van a bailar, van a brincar de techo en techo para alcanzar finalmente el Teatro de Nuevo México, que estaría en lo que hoy sería exactamente la calle de Ayuntamiento. En todo ese tiempo, bueno, pues la situación fue verdaderamente de pánico. Mucha gente rezaba, mucha gente en ocasiones, bueno, pues se metía a los templos a pedir pues algún refugio, a buscar refugio, pero a pedir también consuelo. Y en ese marco, bueno, pues se dijo más adelante que había sido un castigo de Dios, porque el día antes, el miércoles santo, en el hotel que se llamaba de la Buena Sociedad, que de estar todavía estaría en lo que es la calle 16 de septiembre, entonces llamada calle de la Cadena. Bueno, ahí, en ese hotel de la Buena Sociedad, había sido asesinado un diputado por Jalisco de nombre Juan de Dios Cañedo. Se le dieron 31 puñaladas y, bueno, la gente, los sacerdotes, las beatas, decían que esto era un castigo de Dios por este suceso terrible. Bueno, el otro caso, en otro escenario, pero también dramático, terrible, fue se inicia en el momento en que el presidente Ignacio Comonfort, estoy hablando del 4 de abril de 1857, estoy hablando también del Jueves Santo. El presidente de la República, Ignacio Comonfort, le había entregado plenos poderes al entonces gobernador de distrito, gobernador de la Ciudad de México, Juan José Vaz. Juan José Vaz representaría al gobierno en la celebración del Jueves Santo en la Catedral Metropolitana. Por tanto, tenía derecho a que se le entregara la llave del tabernáculo o del sagrario, se la colgara en el cuello y entrara solemnemente a la catedral. El problema es que Juan José Vaz no era un hombre bien visto por la autoridad eclesiástica. Él había encabezado, poco tiempo antes de este suceso, había encabezado lo que inició la destrucción del convento de San Francisco. Había abierto una barda que había abierto a la luz pública la intimidad de lo que ocurría en el convento de San Francisco, para abrir una calle que entonces se llamó de la calle de la Independencia, que ahora es 16 de septiembre. Pero en este escenario, bueno, pues la iglesia le dijo no a Juan José Vaz. Usted no es bien recibido y no sería bien visto por la población el que un hombre que es comecuras, un hombre que es enemigo de la iglesia, entrara a presidir la ceremonia del Jueves Santo. Pero bueno, esto enfureció a Juan José Vaz, que era un hombre de pelea,
Y entonces tomó su caballo, se puso la pistola y se puso también la espada al cinto y empezó pues una aventura verdaderamente inolvidable. Llegó con 400 soldados. Los 400 soldados rodearon la Catedral Metropolitana para asombro de la población. Juan José Vaz llegó a la puerta misma, la puerta mayor de la catedral, exigía que le permitieran el paso, exigía que entrar incluso con todo y caballo. Salieron los canónigos llenos de pavor. Le dijeron, señor, usted no puede entrar y mucho menos con caballo, usted no es bien recibido. Y esto irritaba a Juan José Vaz, que galopaba de lo que era la cruz de Mañosca, del lado donde está la portada de la catedral, del lado poniente, iba hacia el lado oriente, donde estaba uno de los portales de las flores, y posteriormente regresaba al mismo lugar. Y bueno, en este marco llegó el momento en que la multitud se puso del lado de la iglesia, y entonces se enfurece Juan José Vaz, da la orden a los soldados de disparar al cielo, de lanzar una ráfaga de advertencia, y finalmente la tropa va a arremeter contra la multitud, y sin embargo la batalla la pierde Juan José Vaz. Hablar de la celebración de la Semana Santa en la Ciudad de México obliga naturalmente a volver los ojos a aquel espectáculo que se presenta en Iztapalapa, la Pasión de Cristo allá en Iztapalapa, que se inicia desde luego con la celebración de la escena que nos narra el Evangelio del Jueves Santo y culmina con la crucifixión y muerte de Jesucristo. Bueno, en este marco podemos hablar de una situación que se remonta hasta el año de 1833. En aquel lejano lugar entonces de la Ciudad de México había una epidemia de cólera morbus, y esto, bueno, pues había originado que la gente tuviera cierto temor de lo que estaba ocurriendo, y entonces se les ocurrió ofrendar en sacrificio pues la representación de lo que era la liturgia de la Semana Santa. Se inició en la parroquia central de Iztapalapa. Ahí se ponía pues una mesa para celebrar la conmemoración de la última cena. La gente, los naturales, se vestían de apóstoles. Posteriormente se hacía la escena de la aprehensión de Cristo. El caso es que posteriormente el atrio ya no fue suficiente por la gente que iba, y la escena empezó a salir a las calles. Se caminaba por todas las calles principales que estaban aledañas a la parroquia, y de ahí de pronto surgió la idea de por qué no hacer en vivo el martirio de Cristo a través del Cerro de la Estrella, que se habituaría como el Gólgota mexicano. Bueno, pues entonces se llegó hasta ese escenario, y de pronto la televisión, el cine, los medios de comunicación hicieron el milagro de que fueran millones las personas que llegaban a ese lugar a ver la pasión de la Semana Santa. ¿Cuántas películas no se han filmado en torno de estas escenas? ¿Cuántas historias no se han recreado? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántas cuestiones se han tejido en torno a la personalidad del hombre que finalmente va a ser el papel de Cristo y que por tanto va a ser crucificado? ¿Cuántas historias en torno a la mujer que va a ser la María Magdalena? ¿Cuántas historias en torno a la mujer que va a ser la Virgen María? El caso es que en una época la gente, los pueblos cercanos a Iztapalapa, pues no les gustaba el hecho de que en esa celebración se recogiera, según ellos, mucho dinero.
había limosnas, había donativos, había pues gente que incluso donaba herencias para que se mantuviera la tradición. Y entonces se le manda una carta al presidente Benito Juárez quejándose de que no había mucha transparencia en el asunto. Bueno, finalmente la fiesta fue evolucionando a tal punto que actualmente, bueno, pues hay casi un set cinematográfico donde pues de pronto las espinas tienen una bolsita que se rompe al contacto con la cabeza del nazareno y entonces aparece sangre. Y de pronto aparecen verdugones, como por arte de magia, después de los latigazos que le dan los centuriones a la figura de un Cristo con la espalda desnuda. En fin, la celebración pues se ha vuelto internacional. Iztapalapa, toda una recreación de lo que fue y sigue siendo actualmente esta puesta en escena de la Pasión de Cristo. Y el sábado de gloria que se usa que la gente se moje todavía o los balnearios se llenan, ¿cómo lo explica aquí en Catedral? Bueno, se llama, se habla sobre el agua de gloria, ¿verdad? El agua de gloria. Eso nos recuerda pues la alegría también de que Cristo está por resucitar, por vencer a la muerte. Entonces se bendice dentro del ritual de la vigilia pascual está la bendición del agua de gloria, porque también hay un ritual para la renovación de las promesas bautismales, ¿verdad? También hay todo un rito también para el bautismo de los catecúmenos, de gente que se ha estado preparando. Entonces el agua es un elemento muy importante en la celebración de la vigilia pascual. Entonces de ahí se toma pues que el agua que se use mucho para bañarse, como recordando pues el agua del bautismo, ¿no? Cubierta la cuota de sacrificio que reclamaba la Cuaresma, la alegría estallaba, a veces en forma verdaderamente explosiva, durante lo que por años se llamó el Sábado de Gloria. Una parte importantísima de este festejo en que las campanas repicaban, en que las bandas salían a las calles, en que a veces los perros se les ataban latas a la cola para que hicieran un ruido espantoso. Bueno, en ese marco, una parte importantísima son los judas. La tradición de los judas nace justamente en esta plaza donde estoy parado, en la plaza de Santo Domingo. Tengo frente a mí el edificio conocido como la Casa Chata, es decir, la Santa Inquisición. Los ajusticiados que iban a los autos de fe salían de este terrible portón de la Casa Chata y entonces caminaban rumbo hacia el quemadero de San Diego, que estaba justamente en lo que fuera el convento de San Diego, en la parte poniente de la Alameda Central, o bien en otro periplo, en otro escenario, se iban a la que hoy sería el edificio de la Suprema Corte de Justicia, entonces la Plaza del Volador, o bien a la Plaza de Armas. El caso es que en ocasiones, cuando no se podía apresar a las personas que habían sido acusadas de herejía o de practicar alguna religión ajena como el judaísmo, esas personas se les llevaba en efigie, se les leían sus supuestas penas en efigie y finalmente se les quemaba también en efigie. Estas personas llevaban una túnica generalmente de color amarillo. Esta túnica tenía resaltados en rojo dibujos con motivos demoníacos, se ponía un gran cucurucho en la cabeza, manera de coraza, se ponía también en su momento un rabo que salía de la túnica que simbolizaba que aquellas personas, bueno, pues estaban integradas al diablo. Los niños que veían esta bárbara ceremonia llegaban a su casa y entonces se les ocurría hacer con papel maché o con paja muñequitos similares a los que habían visto quemarse en efigie y entonces, bueno, pues repetían el asunto. Posteriormente, bueno, pues se fue perfeccionando esta idea, alguien hacía figuras con paja o con tejamanil y entonces se quemaban figuras pequeñas, en ocasiones se pintaban de rojo para simbolizar realmente el diablo, si bien estaba desnudo. Posteriormente fue evolucionando, se le ponía alguna camisa, ya una figura más grande, a veces se le ponía
pues una levita a esa figura y posteriormente se van a escenificar en las personas que en su momento pues concitaban la ira social. Así podemos hablar del general de 1000 medallas que se le ponían de oropel, podemos hablar de los gobernantes en turno, podemos hablar de algunas mujeres encopetadas, podemos hablar también pues de los pulqueros, de los panaderos, en fin, toda aquella persona que concitaba el odio social, bueno, pues era quemada en efigie a través de esta tradición. Había dos barrios donde se hacían los judas, el barrio de La Bolsa, que hoy sería la colonia Morelos, es decir, Tepito, y el otro era el barrio de Santa Julia, que hoy es la colonia Anáhuac. La procesión de juderos salía rumbo a la iglesia de San Pedro y San Pablo, en lo que hoy es la calle de Izazaga, y ahí se vendían en ocasiones judas pequeñitos, de 15 centímetros para los niños, en ocasiones judas de tamaño monumental, incluso podemos hablar de 2 metros, como los que están todavía en la casa azul de Frida Kahlo, donde Diego Rivera pues finalmente permitió o se dio el lujo de coleccionarlos. Pero no siempre la tradición fue igual. Hubo un caso en el año de 1845 en que se suspendió la quema de Judas por una razón, porque el día anterior, el Viernes Santo, había habido una desgracia en la Ciudad de México, un terrible terremoto que había devastado la iglesia de Santa Teresa la Antigua, donde había un Cristo conocido como el Señor de Izmiquilpan. Se había rasgado, se había cuarteado la Catedral Metropolitana, se había cuarteado el Palacio Nacional y entonces, por motivos de luto, se impidió la quema de Judas. En ocasiones, naturalmente, había bandos solemnísimos en donde la autoridad prohibía la quema de Judas, sobre todo que se hicieran muñecos que tuvieran la figura como si tuviera y le faltara una pierna y una de ellas fuera de palo. Esto es para no ofender a mi general Santana. Naturalmente, en otros casos, no se podía hacer una figura de un Judas güerito con una barba espesa, porque entonces se ofendía el señor emperador Maximiliano. En ocasiones tampoco, pues una figura similar a la de Benito Juárez, pero naturalmente en este escenario, pues cabían lo mismo generales que gente que en su momento fuera repudiada. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este su programa Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes, que pasen una feliz Semana Santa con su familia y Semana de Pascua, quien esté en la ciudad o fuera. Disfruten mucho. Una de las más viejas, de las más añejas tradiciones de México, la celebración de la Semana Santa. Lo invito a que el próximo sábado a las 7:30 de la noche esté con nosotros en un nuevo capítulo de esta leyenda urbana.